Gracias por continuar con Noticiero Hechos, somos Hechos AM. Vamos ahora a la conversación que vamos a tener este día viernes, estamos en el 22 de mayo de 2020. Vamos a cerrar la semana de entrevistas hablando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. ¿Cuáles son los elementos que podemos tomar en cuenta para esta conversación? El gobierno ya presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto para mantener la ley de emergencia o para declarar la ley de emergencia. Se lo presentaron ayer a los diputados y también una propuesta de activación económica. Estos documentos ya están en manos de los diputados que los recibieron, pero ellos dijeron, bueno, los vamos a estudiar hasta la próxima semana. Es importante tomar esto en cuenta porque estamos en un periodo, pues como decían las autoridades de salud, de mayor contagio y hasta ahora la cuarentena y el estado de emergencia se sostienen solo pues en dos decretos ejecutivos, el estado de emergencia en el decreto 19 y la cuarentena en el decreto 26, que son de orden ejecutivo, aunque es de recordar que también ya se ha presentado a la Sala de lo Constitucional pues unos recursos para que se hable y se pronuncie en la sala sobre estos dos decretos. Así comenzamos justamente pues esta conversación y vamos a poner algunos elementos más para que vayamos entrando en materia. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que los protocolos sanitarios para las empresas están listos. Las gremiales empresariales ya habían enviado hace más de 3 semanas unas propuestas de qué medidas sanitarias se utilizarán al abrirse la economía. Castro dijo que las acciones que ejecuta el gobierno del presidente Nayib Bukele en el marco de la pandemia del coronavirus están enfocadas en salvar vidas y proteger a los salvadoreños. Sin embargo, algunas gremiales señalan que de continuar con la cuarentena especial, más allá de los 15 días, dejaría en riesgo unos 350,000 empleos, por lo que insisten en la necesidad de los protocolos y el calendario de apertura económica. El ministro hizo un llamado al diálogo entre los distintos sectores políticos del país para llegar a acuerdos que sean en beneficio de la población salvadoreña. El titular del ramo aseguró que si se logra estabilizar una cuarentena rígida y bastante fuerte en estos 15 días, se tiene una fe puesta en Dios que el 6 de junio en adelante se podrá empezar a lograr una reapertura económica con los protocolos bien establecidos, que el Ministerio de Trabajo ya los tiene finalizados con medidas muy fuertes, incluso con los estándares que la OMS ha puesto. Esta mañana conversaremos con el ministro de Trabajo sobre estos y otros temas relacionados a la situación laboral en el país. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, está con nosotros aquí en el edificio Bicentenario. Ministro, buen día. Un gusto cerrar la semana junto a usted, pues conversando de temas de mucho interés. Hay preguntas que nos han formulado a través de las redes sociales y se las vamos a trasladar a usted para que le dé pues su opinión también a las personas que están preocupadas por su situación laboral. Bienvenido, Rolando Castro. Gracias, Manuel, siempre un privilegio compartir contigo acá en los estudios de Canal 12 y bueno, listo para tu teleaudiencia y contestar todas las preguntas que sean necesarias. Ministro, comencemos hablando sobre lo que ocurrió ayer en la Asamblea Legislativa. El equipo jurídico del gobierno lleva a la Asamblea Legislativa su propuesta de estado de emergencia, lleva también su propuesta de activación económica. Los diputados dicen, sí, los recibimos, pero vamos a comenzar el estudio hasta la próxima semana. A la vez dejan entrever de que ellos estarían interesados en que se haga, digamos, una fusión o se haga un documento final en el que se incluyan aspectos de la ley que aprobaron hace unos días ellos ahí en la Asamblea y también los elementos que contiene el plan de activación presentado por el gobierno. ¿Cómo toman ustedes esta nueva pausa que se da cuando se presenta pues la documentación de parte del Ejecutivo en este caso? Sí, el día de ayer lo que pudimos presenciar es total desinterés por parte de la Asamblea Legislativa, total desinterés por parte de los diputados y diputadas de resolver los problemas estructurales de este país, de enfrentar de la mejor manera y de forma coordinada, coadyuvando esfuerzos entre los poderes de Estado para sacar adelante El Salvador debido a esta crisis, a esta pandemia, debido a la situación crítica que no solamente atraviesa El Salvador, sino el mundo entero, y lamentando esta situación. Nosotros no nos cansamos ni nos vamos a cansar desde el Ejecutivo de instar a llamar al diálogo, a la conversación, a la concertación real, a una mesa de forma transparente de cara al pueblo salvadoreño, porque las negociaciones que históricamente se dieron en la Asamblea Legislativa y que presuntamente iban cargadas de otro tipo de cosas poco transparentes, en este gobierno lo ha dejado bien claro el presidente de la República que no se va a dar. Vamos a negociar de cara al pueblo, de frente al pueblo, si es posible con cámaras al frente, a fin de garantizar
la mayor transparencia posible. Pues hay un problema bastante fuerte. Los diputados pueden sacar todos los decretos que quieran, pero también el espíritu del legislador nos dijo y nos deja claro de que todo tiene que pasar a casa presidencial, ya sea para la sanción de un decreto, observación del decreto o vetar el decreto. Tenemos las tres posibilidades. La Asamblea Legislativa, repito, puede sacar todos los decretos que crea o estime conveniente. El Ejecutivo puede definir cualquiera de las tres opciones. Y la mejor manera para no tener ningún tipo de dificultad en los decretos, lo más correcto debería de ser instalar una mesa del más alto nivel donde se garantice el aspecto pluralista, democrático, constructivo, de cara a sacar una herramienta jurídica que nos permita poder sacar adelante el país. Ministro, pero se puede hablar de concertación. Yo he escuchado muchas de sus declaraciones donde usted dice estamos dispuestos a concertar, estamos dispuestos a dialogar. Escuchaba ayer también algunos diputados decía que cese ya los choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es momento de buscar soluciones, pero se puede establecer una mesa de diálogo que sea transparente y que sea con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos en medio de esta crispación que hemos visto en los últimos días. Acá hay un denominador común, Manuel, y el denominador común es el pueblo, es la salud, es la vida del pueblo salvadoreño. Nosotros como Ejecutivo, por primera vez en la historia de este país, todas las situaciones o las crisis que ha pasado el país por momentos difíciles, terremotos, inundaciones, cualquier tipo de emergencia que ha pasado, por primera vez en la historia enfrentamos una pandemia que tiene de rodillas al mundo entero. Y por primera vez también en El Salvador se ha privilegiado la salud y la vida del pueblo salvadoreño por encima de todo. Posteriormente tienen que venir todos los otros aspectos, incluyendo el tema de la economía, pero creo que si el denominador común es el pueblo, para sacar adelante a nuestro pueblo, para garantizar la vida, la salud de nuestro pueblo, así como nosotros sentimos un compromiso con el pueblo salvadoreño, los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa deberían de tener como denominador común también la salud y la vida del pueblo. Eso nos llevaría a ceder posturas que muchas veces son bastante radicales, bastante fuertes, y eso nos permitiera llegar a un consenso que prácticamente el pueblo salvadoreño y la misma comunidad internacional está esperando, y creo que es imperante en este momento ejecutarlo, Manuel. Hay elementos que me gustaría poner sobre la mesa, ministro. El presidente de la República, en una de sus últimas intervenciones ante los medios de comunicación, decía: entre más los diputados se tarden en declarar el estado de emergencia, entre más se tarden en analizar las propuestas que vamos a mandar, decía él cuando anunciaba que iba a mandar esos decretos que ya están en manos de los diputados, más se puede prolongar la cuarentena y más se puede prolongar el proceso de activación de la economía. ¿Qué decirle al ciudadano ante esta situación? Porque yo escuchaba ayer a alguna gente que decía, miren, de verdad, o sea, sí es preocupante el hecho de no saber, digamos, cuándo se puede comenzar a ver, digamos, un poco de normalidad en medio de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué decirle al ciudadano que está afligido por su situación laboral, por las presiones que tiene a nivel económico, por el miedo que tiene pues a enfermarse en medio de toda esta situación y este debate que existe a nivel político? Sí. Mientras tanto, nosotros estamos tomando como gobierno todas las medidas, probablemente no integrales, pero sí paliativas, para que nuestra gente sufra lo menos posible. Hoy por hoy está desplegado todo el equipo de gobierno, todo el gabinete de gobierno, llevando alimentación a las familias más vulnerables y más pobres, porque la indicación y la instrucción del presidente de la República es que por falta de alimentos nuestro pueblo no va a sufrir, y hoy por hoy estamos con un despliegue total que va a pasar cerca de 3 millones las canastas que nosotros vamos a proveer a la familia, igual familia de salvadoreño. Estamos haciendo lo que nos corresponde, enfrentar de forma seria, responsable, todos los efectos de esta crisis, de esta pandemia y de las mismas cuarentenas que hoy por hoy están decretadas. Nosotros repito, Manuel, y dejamos constancia en tu cámara televisiva, claro, es que tenemos que buscar la concertación, el diálogo desde todo enfoque, de todo punto de vista. ¿Cuándo se va a abrir o se va a reaperturar la economía? Inicialmente hablábamos del 6 de junio. En la medida que los diputados cada día vayan prolongando más el tiempo en que construyamos juntos un diseño o herramienta jurídica que nos permita poder sacar adelante una cuarentena más disciplinada, más seria, más rigurosa, en esa medida también se va postergando las fechas para hablar de una reapertura económica.
La verdad, hoy por hoy está la pelota en la cancha de los diputados y la reapertura económica va a depender de la voluntad política que tenga la Asamblea Legislativa para que juntos saquemos adelante este país. Ministro, me gustaría que abordáramos otros aspectos relacionados con la situación con la Asamblea, pero también me gustaría que de inmediato fuéramos a las situaciones que la gente nos está planteando y que nos dicen, mire, por favor, pregúntele al ministro. Estamos viendo pues una cantidad de mensajes que está entrando a las redes sociales de Noticiero Hechos, a las cuentas de Noticiero Hechos, donde la gente pide pues que le hagamos interrogantes a usted. Decía, ministro, ¿qué va a pasar con empresas que le han dicho a sus empleados le vamos a descontar el 30% o hasta el 50% de su salario debido a la situación que estamos pues enfrentando? Así les han dicho a muchos trabajadores y pues los pagos les han dado, pues los porcentajes no les han dado completo los salarios. Sí, estamos pasando por una situación atípica en el país y el mundo entero. Estamos pasando por una situación de crisis en este momento y hemos encontrado como tres tipos de empresas. Una empresa seria, responsable, que en alguna medida hasta este momento está resolviendo tanto sus salarios como las prestaciones sociales de los trabajadores. Tenemos otro tipo de empresa que en alguna medida ha dicho, pues nosotros vamos a compensar en la medida de nuestras posibilidades financieras una parte porcentual del salario. Y tenemos otro tipo de empresa de que es totalmente irresponsable y que ha utilizado incluso la cuarentena para mandar y ha intentado despedir a muchos trabajadores. Nosotros tenemos, Manuel, ya un diagnóstico completo. El día de ayer revisábamos con nuestro equipo asesor, con nuestro equipo, con nuestro director ejecutivo y todo el equipo técnico, y tenemos ya prácticamente un consolidado bastante fuerte que creemos que ahí por lunes o martes lo estaríamos terminando, de todas las denuncias de las empresas con estos tres segmentos que acabo de escribir hace un momento. Y lo que puedo garantizar es lo siguiente: los plazos están suspendidos a nivel jurídico. En materia laboral, hoy por hoy, a nivel administrativo, el Ministerio de Trabajo es la autoridad máxima. Nosotros no vamos a permitir este tipo de atropellos que se den con los trabajadores, y aún más cuando pase esto y volvamos a la normalidad en la medida de nuestras posibilidades, y se suspenda el tema de los plazos. Nosotros vamos a recurrir también, si las medidas no nos permiten administrativamente de forma coercitiva devolverle los derechos elementales a los trabajadores, pues con todas estas empresas que se han aprovechado y que han intentado vulnerar los derechos de los trabajadores, no vamos a tener otra opción que vernos en los tribunales, y para eso cada día más estoy fortaleciendo un departamento jurídico con equipos de abogados de lo mejor que el país tiene y además multidisciplinarios en cada una de las ramas, y estamos preparados, estamos literalmente preparados para enfrentar y tutelar los derechos de los trabajadores en cualquiera de las instancias de este país. Ministro, le voy a hacer preguntas específicas sobre lo que la gente pues tiene inquietudes. Me decían, ¿qué pasa con las empresas que le han dicho a sus trabajadores le vamos a congelar el contrato mientras esté la emergencia? ¿Qué decirle a ese trabajador? Porque definitivamente cada uno de los casos representa pues los ingresos de una familia, representa el solventar las necesidades básicas, representa pues el ingreso para pagar la vivienda, la salud, todo lo que necesita una familia en un determinado momento, y en medio de una emergencia pues mucho más. ¿Qué decirle a ese trabajador que seguramente está esperando una respuesta de su parte respecto a su problema y que él siente pues que ve, digamos, en algún momento que puede haber una señal de auxilio en medio de lo que está pasando al trasladar la interrogante a ustedes? Sí, primero hay que identificar tres tipos de empresas: la gran empresa, la mediana y pequeña empresa y la microempresa. Nosotros no podemos llegar en este momento a presionar fuertemente de forma coercitiva a una micro y pequeña empresa, a una sala de belleza de que tiene 3 empleados y que de repente, como en buen salvadoreño se dice, coyol quebrado, coyol comido. Es bien difícil poder presionar a una persona que tenga un enfoque eminentemente patronal y que vaya en estas condiciones. Pero de ahí está la gran empresa, que la gran empresa tiene capacidad para sostener y sacar su brazo también de solidaridad en este momento en apoyo a los trabajadores. Un criterio general, Manuel, para todo este tipo de segmentación no lo tenemos, porque por encima de la ley incluso nosotros debemos de tratar de ser justos y equitativos fundamentalmente. Entonces no tenemos como una decisión general, como eje transversal para todo,
sí tenemos un principio elemental y es tutelar los derechos de los trabajadores, y por eso es que en la Asamblea Legislativa están $1.000 millones, que incluso ahí va un porcentaje bien fuerte para la micro y pequeña empresa, de darle apoyo a fin de garantizar y sostener a los empleos que hoy por hoy tienen. Ojalá y la Asamblea Legislativa cambie de actitud, nos ayude en esto. Y en el tema de la gran empresa, ahí sí no hay para dónde. Nosotros vamos a tener que aplicar toda la rigurosidad, el marco legal que la ley nos permita en este momento de suspensión de plazo, y posteriormente a ello vamos a tener que aplicar el peso de la ley, pero aún más vamos a tratar de garantizar y armar una contención en la medida de nuestras posibilidades a fin de garantizar que la tasa de desempleo sea lo menos posible en este momento. Yo quisiera detenerme un poco en hacer conciencia a los diputados de la Asamblea Legislativa, y es de que anteayer hubo una reunión del presidente de la República con los alcaldes, y los alcaldes que tienen un nivel de acercamiento y control territorial sienten en carne propia la situación que está atravesando el país, y esto es muy peligroso para los diputados, porque mucho del andamiaje incluso de sus campañas de elección o reelección está bastante sustentada en la columna vertebral de un alcalde, y el que los alcaldes nos hayan dado el apoyo al gobierno de la República es un tema que los diputados deberían de dar una lectura política, de que prácticamente se están quedando solos y hasta su mismo andamiaje está de parte no del gobierno de la República, ni del presidente, ni nuestra, sino que está del lado de la justicia defendiendo al pueblo salvadoreño. Así que, Manuel, yo creo que en el caso de estas denuncias, que son miles de denuncias que tenemos nosotros en el ministerio, las estamos tabulando, las estamos segmentando, y yo espero la próxima semana, ahí por el martes o miércoles, estar rindiendo un informe al pueblo salvadoreño sobre este tipo de consolidación de denuncias que tenemos y cuál debe de ser el aspecto paliativo o esperanzador que el gobierno envía a todos estos segmentos de la población. Dios mediante, vamos a tratar de garantizar la mayor contención posible. Quiero dejar bien claro y subrayar este dato, y es que la empresa privada ya está dimensionando muchas cosas sobre el tema del desempleo en El Salvador. Sí. Está dando datos incluso hasta de cerca de 350,000 desempleados que van a haber, y ellos la única variable que tienen como información es la fuente entregada por las administradoras de fondos de pensiones, que dicen que no se ha mandado la cotización. Eso no es una variable que nos lleve a una consolidación determinante para definir de qué es por desempleo. Hay muchas empresas que no mandan las retenciones legales en los tiempos establecidos. Sí. Y lo hemos hablado incluso acá en tu programa, este tema, como muchas partes empleadoras se quedan con las retenciones legales. Ese no puede ser parámetro. Por lo tanto, datos oficiales, hasta este momento, consolidación de datos oficiales de la cifra de desempleo, nadie está autorizado y nadie puede manejar los datos consolidados, porque incluso estamos en la misma pandemia y no tenemos la consolidación total. Entonces, ministro, usted le dice a las personas que en este momento están pasando por las situaciones que yo le planteaba, las retenciones de parte de su salario, la congelación de los contratos, que esperen a que pase la situación para que ustedes puedan tomar las acciones a nivel legal. Nosotros desde ya estamos tutelando los derechos de los trabajadores en materia eminentemente administrativa, y estamos segmentando. Ya tenemos incluso la segmentación de la grande, pequeña, mediana y microempresa. Ya tenemos los impactos de algunas cosas que se han dado con suspensión de contrato, tenemos las denuncias a nivel general, y el martes aproximadamente yo daría una consolidación a nivel general y vamos a mandar un mensaje paliativo para todos los trabajadores. Vamos a tratar de garantizar que armar una contención en la medida de nuestras posibilidades que nos permita de que no exista una cifra de desempleo galopante, y que en alguna medida aquella micro y pequeña empresa que no es capaz, no es porque no tenga voluntad. A mí se me partió el corazón cuando me reuní con un grupo de estilistas y las señoras me llegaron a decir: ministro, préstamos personales hicimos nosotros para pagar este mes a nuestros empleados. Rompe el corazón. Ahí es donde debe de salir el brazo de solidaridad de la gran empresa, pero además debe de salir el brazo paliativo y resolutivo del gobierno, y por ello es que tenemos allá $140 millones asignados precisamente para este rubro.
Ministro, ¿cuáles son las denuncias más comunes que están recibiendo ustedes en el Ministerio de Trabajo? Porque sabemos que hay gente que dice, mire, a mí no me han pagado abril y todavía ya estamos sobre mayo y tampoco veo salario en estos días. Ustedes habilitaron incluso un número para recibir denuncias. ¿Cómo ha estado la situación y hacia dónde han ido enfocadas la mayor cantidad de denuncias? Sí, fundamentalmente ha estado en el tema de la suspensión de contratos. Fundamentalmente eso. El segundo que lleva, bueno, lo vamos a plantear la otra semana, pero el otro que lleva es el tema de un pago proporcional a los salarios y no el salario completo. Y también han habido denuncias muy fuertes que empresas que no las registra el decreto ejecutivo ni legislativo, sí, ponen a trabajar a su gente y de repente la fábrica o la empresa está cerrada, se ve cerrada aparentemente, y dentro han estado laborando, que también son denuncias que nos han llegado y que hemos actuado de inmediato. Fundamentalmente esos tres aspectos son los más fuertes en las denuncias, Manuel. En el caso de las zonas francas, porque algunas personas incluso han estado hablando de zonas francas en específico, decían, miren, nos están obligando a trabajar a pesar de que se dijo de que no podíamos y que no debíamos estar laborando en el medio de la emergencia, porque decían, yo me acuerdo que se habló de dejar operando a empresas que están fabricando insumos médicos, pero algunas personas dicen, miren, nosotros estamos haciendo camisas, haciendo ropa de marcas muy reconocidas a nivel internacional y eso no tiene nada que ver con los insumos médicos. Nos gustaría, dice, que el Ministerio de Trabajo hiciera una revisión de lo que está pasando porque consideramos que esto es un abuso y una exposición innecesaria de los trabajadores. Sí, hemos encontrado ese tipo de dificultades. Y cuando el decreto dejó abierto de que todas aquellas empresas que estuvieran trabajando para la elaboración y confección de insumos médicos para enfrentar el tema del COVID, hubieron empresas que dijeron nos reconvertimos, pero de repente la producción sacaban un 5 o 7% de este tipo de material o productos y posteriormente sacaban el resto del rubro a lo que se han dedicado toda la vida. Esto es un poco como... comúnmente se dice la viveza eminentemente empresarial y un poco aprovechamiento de la buena fe del decreto, pero ante ello tenemos una cosa muy importante y es que todas las plataformas han estado activadas en el Ministerio de Trabajo, pero además la capacidad de denuncia que hemos tenido de los trabajadores ha sido muy ágil y nos ha permitido llegar de forma inmediata. Es por eso que la semana pasada se cerraron cerca de 4 empresas porque estaban haciendo un poco esta modalidad y seguimos todavía en verificación permanente, Manuel. Seguimos con nuestros equipos de inspección a lo largo y ancho del país y estamos encontrando todavía este tipo de dificultades a través de la denuncia que se ha activado muy fuerte de parte de la clase trabajadora y de los vecinos incluso, y estamos resolviendo. No es nada fácil porque estar enfrentando todo este tipo de problemas en los 14 departamentos no es nada fácil con la planta instalada del ministerio, que todavía sigue siendo bastante pequeña, pero gracias a Dios estamos tratando de resolver y solventar de la mejor manera esta situación. Ministro, tengo una última interrogante respecto a la situación de los trabajadores. ¿Qué pasa con las personas que han sido enviadas de vacaciones en medio de la emergencia? En muchos casos dicen que hay trabajadores que pues no aceptaban y les dijeron que tenían que irse de vacaciones porque era una medida que la empresa tenía que tomar. ¿Se puede hacer esto? ¿Es legal? El tema acá es cómo todos tenemos un sentido de responsabilidad, Manuel, porque también encontramos al otro extremo, que en esta fecha les correspondía a muchos trabajadores la vacación y aprovechando de la crisis decían no, yo la quiero dejar ahora para diciembre. Acá no se trata, el Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, tiene que tutelar los derechos elementales de la clase trabajadora y que tengo personalmente, tú me conoces, tengo un espíritu de defensa de la clase trabajadora, pero en mi calidad de ministro tengo que ser lo más objetivo posible y jugar el papel que verdaderamente le corresponde al Estado y es ser árbitro y homologar los intereses de ambos sectores. Hubo mucha denuncia sobre esta parte y era de que unos adelantaron las vacaciones y otros ya tenían las vacaciones. Sin embargo, desde los dos ángulos se planteaba, yo hoy no las quiero hasta diciembre. Sí. Entonces no vamos a permitir tampoco ni un aprovechamiento del sector empresarial ni tampoco un aprovechamiento del sector laboral. El tema de la vacación puede servir muchas veces como paliativo. Te pongo el ejemplo de la microempresa, de la señora que te dije de las estilistas que habían ido hasta pedir.
Las señoras, por ejemplo, me pidieron, mire, ministro, les podemos dar los 15 días de vacaciones en este momento. Manuel, ¿cómo puedo decir que no? Si estamos hablando de la gente que ha ido a sacar su préstamo personal con una tasa de interés exorbitante, que ha vivido muchas veces incluso del agiotismo, cuando llega ese tipo de sector. Entonces, repito que no puedo generalizar un criterio, sino dependiendo de la dimensión empresarial que tenga. Pero en el caso de esta micro y pequeña empresa, nosotros sí validamos eso, partiendo de que la situación de ella es una situación bastante crítica. Muy bien, ministro, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, ya vamos a regresar con más de la conversación que sostenemos esta mañana aquí en Hechos AM. Vamos a hablar sobre la activación de la economía, los protocolos que deben cumplir las empresas para garantizar que sus empleados tengan seguridad y que no corran el riesgo de contagiarse de esta enfermedad, la COVID-19. Continúe con nosotros, vamos a regresar en cuestión de segundos. Mañana de viernes, esta mañana en el espacio de la entrevista estamos conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sobre diferentes situaciones que afectan, en este caso, a los trabajadores en medio de una emergencia sanitaria como la generada por este virus y que genera pues la enfermedad conocida como la COVID-19. Estábamos hablando de diferentes aspectos relacionados con denuncias que han hecho los trabajadores y peticiones de interrogantes que quieren que le traslademos, en este caso, al ministro de Trabajo. Pero hay otros aspectos importantes. Ya se está hablando de activación económica. Se tiene, digamos, en el panorama la fecha tentativa del 6 de junio para que comience esta activación de la economía, pero también hay otros aspectos importantes, como por ejemplo, qué va a pasar con los trabajadores, cuáles son los protocolos que se están estableciendo para que las empresas puedan comenzar a trabajar. Ministro, considerando este último punto, el de los protocolos, ¿qué tanto han estado ustedes, digamos, participando de la elaboración de esos protocolos? Porque ya escuchamos que decían algunas empresas, ya conversamos con el Ministerio de Trabajo, ya hablamos sobre algunas medidas que vamos a tomar a la hora de activar y de comenzar a trabajar nuevamente, pero me gustaría que usted les diera tal vez un panorama a los televidentes sobre las condiciones en las que esperan ustedes que mucha gente pues regrese a sus labores. Sí, Manuel, mi equipo ha trabajado fuertemente en la elaboración de los protocolos. Aproximadamente desde hace un mes estamos, pero 100% en el tema de la elaboración de los protocolos. Tenemos ya nuestro protocolo a nivel general como Ministerio de Trabajo. Tenemos ya los protocolos específicos para cada uno de los rubros. La verdad estamos muy preparados nosotros. ¿Y por qué no lo empezamos a trabajar desde hace un mes? Porque lo que nosotros queríamos es que en el momento que tarde o temprano llegara la reapertura económica, nosotros estar preparados ya con la herramienta diseñada, elaborada, finalizada para la ejecución del mismo. En efecto, tenemos protocolos que los hemos homologado en el tema de salud con el Ministerio de Salud, los hemos homologado incluso con la OMS, pero aún más nosotros tenemos medidas un poco más extremas incluso a la hora de que el momento dado el gobierno de la República tome la decisión de la reapertura de orden económico. Estamos trabajando muy fuerte en eso. Quiero decirte, Manuel, que yo con el sector empresarial he tenido una comunicación muy fuerte, muy fluida. He invertido mucho tiempo desde mi llegada al ministerio. De igual manera, he tenido una ponderación muy grande también al sector laboral. Yo me reúno con la empresa privada, me reúno con el sector laboral, a tal grado de mantener un equilibrio entre la visión del sector laboral y la visión del sector empresarial. Tú puedes hablar con todos los empresarios de este país y inicialmente, cuando salió mi nombramiento, no dejó de haber un poco de preocupación del sector productivo porque vengo del movimiento sindical con mucha honra, con mucho orgullo, pero en la práctica han visto de que yo he tratado de ser bastante equilibrado entre la aplicación y lo que corresponde verdaderamente a un Estado, y es homologar los intereses. He invertido horas, fines de semana, días completos con mi equipo trabajando con el sector productivo y gracias a Dios hemos tenido muy buenas relaciones. Sigo manteniendo reuniones con los empresarios, sigo manteniendo reuniones con los trabajadores y ya estamos como bastante preparados con los protocolos. En el momento que se determine cómo va a ser la reapertura económica, va a ser producto de informes que sean otorgados por parte del sector salud al presidente de la República,
Va a hacer informes con expertos internacionales para ver cómo va el tema de la curva, la cadena de contagio, la fase de transmisión que está haciendo y que sigue siendo fuerte todavía del virus. Y dependiendo de todo el informe epidemiológico, de salud, sanitario, etcétera, como un eje transversal, se toma la decisión de la reactivación y en ese momento ya estamos preparados como Ministerio de Trabajo para activar los protocolos que nos corresponden. Cuando se dice estamos preparados como Ministerio de Trabajo, ¿se refiere a que van a inspeccionar las empresas cuando se comience, digamos, a trabajar, cuando comience la activación de la economía? Digamos, ¿van a preparar ustedes equipos o tienen ya equipos y personal para que vaya a ver las condiciones en las que se está comenzando a laborar? Nosotros antes de la pandemia jugamos un papel muy importante en verificación, en tratar de visibilizar un ministerio que por años, por décadas, durante toda la vida no existió. Solo estaba en el organigrama nada más ahí, solo había sustentación de otro tipo de cosas, pero no un Ministerio de Trabajo activo. Fue la primera fase. Hoy, en el momento de la pandemia, nos ha tocado, bueno, dormimos muy poco, Manuel. Nos toca estar trabajando hasta las 11 de la noche, 12 de la noche, y de repente el siguiente día tenemos que estar a las 5 de la mañana también activados. En esta crisis de la pandemia, pero nuestro equipo ha llegado a una conclusión que cuando se aplique el tema de la reactivación económica, vamos a tener que duplicar todavía los esfuerzos, porque en la medida de la porcentualidad y proporcionalidad que se tome la decisión de reaperturar, el ministerio tiene que estar de forma activa en cada uno de esas partes, de esos rubros, de esas empresas que se tome la decisión de abrirla. Y vamos a tener que estar pendiente, desplegado, pero gracias a Dios cuento con un equipo tanto de alto nivel como un equipo operativo, como mis directores que están de forma permanente. Ha habido mucha parte de mi equipo que incluso les he dicho, miren, vayan a descansar y se han quedado con nosotros trabajando. Así es que la parte más fuerte creemos que va a tener que trabajar el Ministerio de Trabajo fundamentalmente cuando se active la reactivación económica en el país. Ministro, cuando comenzó este tema de la pandemia y de la atención de la emergencia, se dijo en determinado momento que los trabajadores que fueran enviados a cuarentena, y que son muchos, se discutió si quién les iba a pagar, si el empleador o el Seguro Social. Me acuerdo que ese fue un punto de debate importante porque en determinado momento se dijo de parte del Ejecutivo van a quebrar el Seguro Social si le corresponde pagar a los trabajadores que están en un proceso de cuarentena. Los empresarios dijeron, bueno, será que sea el seguro y bueno, y el gobierno decía pues que le pague las empresas. A muchos trabajadores en algunos lugares dice que les han dicho y que les han puesto incluso anuncios en sus lugares de trabajo y les han dicho esta quincena le corresponde ya al Seguro Social pagarles, ya no le vamos a pagar nosotros como empresa. ¿Qué decirle al trabajador que está en medio de esa situación? Porque mientras hay un debate a nivel político, pues él lo que ve y la realidad que lo golpea es que no está recibiendo un ingreso. Con esa propuesta que ANEP fundamentalmente hizo del tema del Seguro Social, el Seguro Social lo hubiéramos quebrado en un mes con 15 días, con esa propuesta inicial que estaba definida. No, hoy por hoy, Manuel, no hay ninguna legislación que plantee que el Seguro Social se va a hacer cargo de eso. Hoy por hoy tiene que la parte empleadora sacar su brazo de solidaridad. Dios mediante vamos a salir en poco tiempo de esta crisis y vamos a reactivar la economía en la medida de que los diputados tomen la decisión y tomen conciencia de que debemos de reabrirla en el marco de la declaratoria de emergencia que tiene que ser lo antes posible y ponernos de acuerdo en conjunto con el Ejecutivo. Bueno, es más, es un mandato de la Sala, Manuel, que dice que los órganos de Estado deben de cooperar, colaborar, sentarse y sacar un documento final entre ambos, Ejecutivo y Legislativo. Ese es un mandato de la Sala. Y como hay diputados fundamentalmente que le dan mucha fuerza y mucho auge y que así debe de ser, respetar las resoluciones de la Sala, pues este es el momento de que cumplamos todo la resolución de la Sala, el mandato de la Sala, donde habla de cooperar entre órganos de Estado y sacar un solo documento. En la medida de que esto se saque lo antes posible, tenemos la posibilidad muy fuerte de reabrir la economía. Definitiva y claramente, hoy por hoy, es la parte empleadora que tiene que pagar los salarios de los trabajadores y si no lo han hecho, pues nosotros ese tipo de denuncias las recibimos y de inmediato actuamos.
¿A dónde pueden llamar, ministro? Sabemos que está el 130 activado, pero hay trabajadores que dicen, mire, pero si mi empresa me está diciendo que es el seguro el que me tiene que pagar y no me quiere hacer el ingreso de mi salario, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Obviamente nosotros muchas veces le hemos recomendado, mire, llame al 130 del Ministerio de Trabajo, pero es ahí la única instancia a la que tienen que abocarse. No, están todas las plataformas electrónicas, tenemos, y es más, armamos una plataforma directamente como denuncia, ya lo vamos a hacer público, te lo vamos a pasar, ya lo hicimos, incluso en una conferencia lo dimos a conocer, tenemos las direcciones por vía de Facebook, Twitter, etcétera, tenemos todo una plataforma abierta, tenemos una bitácora de oportunidades y también aquellas personas que han tenido dificultad, algunas incluso han tenido que llegar al ministerio y nosotros con el mayor de los gustos estamos trabajando fuerte. Tenemos toda una bitácora de opciones para las denuncias. Ahora, el más fácil, el gratuito, el que incurre en ningún tipo de costo y que estamos trabajando 24 horas al día, el call center 130. Ese es de inmediato, estamos trabajando 24 horas al día, tenemos 3 turnos y gracias a Dios pues estamos dando respuestas concretas y contundentes en esta vía, Manuel. Así es, bueno, hay muchos elementos que tienen que ver con el tema de los trabajadores que definitivamente pues mucha gente tiene dudas respecto a lo que está ocurriendo, ministro. Usted nos decía, la situación de las micro y las pequeñas empresas es una situación hasta cierto punto agobiante. Y usted decía, bueno, en el plan económico presentado por el gobierno ya está en la Asamblea Legislativa, digamos, ese proyecto para darle ayudas y lanzar un salvavidas a esas empresas. Pero hasta ahora vemos que las fracciones mayoritarias en la Asamblea se han cerrado y han dicho no vamos a dar más fondos si hasta ahora el gobierno no presenta, digamos, los planes y no presenta, digamos, todo lo que le estamos exigiendo a detalle para poder darle esos fondos, porque sabemos que si bien la Asamblea le dijo al gobierno vaya a negociar los 3.000 millones de dólares, la empresa tiene, en este caso la Asamblea también tiene un papel importante a la hora de ratificar esos fondos, que mientras no haya una ratificación, los fondos definitivamente no van a estar disponibles. ¿Qué decirle a las personas de las micros y las pequeñas empresas que están esperando que ese conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo se solvente y que se pongan de acuerdo? Hoy por hoy la Asamblea Legislativa construye cualquier tipo de justificación a fin de no garantizar lo que le corresponde por mandato de ley, facilitarle a la emergencia a nivel general y la satisfacción de las necesidades de la población al Ejecutivo, porque especialmente el Frente y Arena han armado una coalición con un enfoque eminentemente político partidario y no con un enfoque de nación. Bueno, incluso veíamos que nuestro equipo que el día de ayer se presentó a la Asamblea Legislativa lo recibieron, pero lo recibieron el resto de fuerzas políticas. Arena y el Frente no estuvo presente y además ven con total desinterés el planteamiento de la crisis que estamos pasando. Dos cosas elementales. Nos toca dar informe, estamos dispuestos, estamos abiertos a dar cualquier tipo de informe. La instrucción del presidente Nayib Bukele es transparentizar todos los procesos más allá de lo que incluso exige la ley. Y prueba de ello es de que la CICIES está trabajando en la fiscalización. Quien nos está fiscalizando incluso con exámenes especiales de auditoría es la Corte de Cuentas, que es el ente contralor y fiscalizador del bien público. Y todavía la Asamblea Legislativa nos envía de que tenemos que garantizar los informes, también los estamos enviando. La verdad que todos los mecanismos de transparencia. Mira, Manuel, el gobierno, así con estas palabras, que más expulgado está sobre los mecanismos de transparencia es este gobierno del presidente Bukele, porque en aquel momento los partidos en oposición era Arena y el Frente. Si Arena estaba, el Frente era oposición y buscaba cualquier tipo de mecanismo para dañar la imagen del partido. Cuando esto dio vuelta, igual, en las mismas condiciones. No, ahora tenemos todas las aplanadoras partidarias fiscalizando el bien público de nosotros, porque hoy por hoy el gobierno no tiene una bancada de un partido político que es el que lo haya llevado al poder, de no ser Gana, que nos apoya fuertemente ahí, pero de ahí no tenemos. Ahí tenemos dos grandes maquinarias depredadoras como el FMLN y Arena, que nos están fiscalizando por todo. Mira, y hay una estructuración en este país de abogados que ellos... Hoy sale el decreto ejecutivo y al siguiente día están allá en la sala de lo constitucional interponiendo demás. Y para ellos todo es inconstitucional, todo, absolutamente todo.
Acá tenemos periodistas, o más bien pseudos periodistas, atacando al gobierno de forma directa. Tú ves en las cadenas, en cualquier entrevista, ahí hay un periódico digital que solo inventando. Bueno, hoy que estoy acá presente, a mí me sacaron que este reloj que ando era un Rolex que usado valía $15,000. Acá lo tengo, esto vale $132. O sea, inventan. Lo que no existe lo construyen. Somos un gobierno fiscalizado 1000%. Tú no tienes idea, en todos los despachos de acceso, de las oficinas de acceso a información, en todo el gabinete, son pero sendas cantidades haciendo uso de la ley de acceso a información pública, pidiendo información, pero desde el trapeador, que cómo se utiliza, hasta cualquier tipo de erogación. Somos el gobierno más fiscalizado de la historia. Somos el gobierno que tiene todo el mundo la mirada, pues está bien, eso no es malo, porque si tú no tienes nada que esconder, no tienes ningún problema que te fiscalicen. El problema es pasar más allá de la fiscalización y utilizarla como pretexto para no resolver los problemas. Nosotros esperamos, y yo insisto, el espíritu del legislador fue concertación. Acá la Asamblea Legislativa se está haciendo sentir ahorita y no quiere aprobar absolutamente nada. Podemos tomar una actitud similar en el Ejecutivo y de acá en adelante todos los decretos legislativos pueden ser vetados. Podría ser una actitud, podría ser una acción de ese tipo, pero no es eso lo que el espíritu del legislador planteó en su momento, sino más bien cómo los poderes de Estado deben de sentarse, concertar y aún tener una visión de país y sacar adelante. El único parlamento del mundo que no ha sacado ley de emergencia en el planeta entero, solo es un país llamado El Salvador, con esa oposición que tenemos ahorita del FMLN y de Arena. De ahí todas las partes del mundo, los congresos, las asambleas, todos los parlamentos del país están apoyando al Ejecutivo, no por apoyar la línea presidencial, ni mucho menos una acción eminentemente política, sino porque el denominador común ha sido apoyemos la salud y la vida del pueblo. Manuel, planteo, y quizás este comentario cierro con lo siguiente. Claro. Estamos en una situación de crisis mundial, no nacional, no departamental, no aislada, no focalizada. Es el mundo entero que estamos en una crisis. Este es el momento de olvidar las diferencias. Yo por eso ayer públicamente felicité a doña Milagro Navas, el alcalde de San Martín, y el alcalde de Ilopango, el alcalde de allá de La Unión, cuando clara y categóricamente dicen, por encima de cualquier regaño, por encima de cualquier situación política, por cualquier agenda partidaria, no me importa, nos interesa el bien del pueblo. Eso es hacer país. Y eso es reconocer también el éxito y el liderazgo de los alcaldes. Así que este es el momento de que todos debemos de unirnos y salir adelante. Olvidémonos. Después que salgamos de esto, otra vez, si quieren, tomemos las banderas, pues, y empezamos nuevamente. Si en el Ejecutivo hay capacidad de concertación, pero también en el Ejecutivo tenemos capacidad de cualquier cosa en el ámbito de que nos critiquen y soportar la crítica. El poder debe de estar sometido a la crítica, pero a una crítica objetiva, no a especulativa, no a conjeturas de estos pseudoperiodistas financiados, plumas pagadas, un montón de abogados que ya los tenemos identificados, que esos, hoy sale el decreto. Espérate, Manuel, a veces ni siquiera ha salido el decreto cuando ya están declarándolo inconstitucional. Entonces, está bien que nos critiquen, estamos preparados para eso. Claro que sí. Nosotros anteriormente estuvimos criticando el poder y hoy que estamos no podemos decir otra cosa. Que nos critiquen, que nos juzguen, pero que saquemos adelante este país en función del pueblo salvadoreño. Ministro, ¿siente usted que se están colando, digamos, los aspectos preelectorales en medio de todo el debate de la emergencia sanitaria, de la activación económica, de los conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Siente usted que hay una buena dosis de esta situación, sí, del interés electoral ya con miras en las elecciones del otro año? Sí, ese es el problema, que lamentablemente la pandemia, fíjate qué complicado para nosotros como Ejecutivo, Manuel. 10 meses teníamos de estar en el Ejecutivo,
cuando teníamos toda una gran visión de crecimiento económico, una apuesta del 2.6 del PIB, teníamos nosotros, incluso ya en el Ministerio de Trabajo, nos sonreíamos un día de estos con nuestro equipo porque estábamos trabajando en el sistema previsional, que acá contigo lo hablamos, cuál era el nuevo sistema de pensiones que debía de ser en El Salvador, estábamos hablando sobre salario mínimo, crecimiento PIB, una apuesta al turismo, de talla mundial, ser los primeros en algo y no solamente aparecer en los primeros estándares del mundo entero por delincuencia. Estábamos enfrentando el tema delincuencial en El Salvador de la mejor manera, con todo un equipo comprometido en el plan de desarrollo territorial, de control territorial. La verdad teníamos todo eso tirado hacia arriba para sacar adelante nuestro país. Llega la pandemia, nos tira toda la agenda a un lado y hoy tenemos que armar una contención para la salud y la vida del pueblo salvadoreño y ahí estamos trabajando. Y lamentablemente nos toma esta pandemia a 10 meses de haber ingresado al Ejecutivo, por gracia de Dios y del pueblo salvadoreño que nos tocó a nosotros. Si nos hubiera tocado al gobierno anterior, por Dios, a saber en qué condiciones, peor que otros países estuviéramos. Pero bueno, nos tocó enfrentar esto a 10 meses nada más de haber iniciado y a un par de meses que vienen las elecciones del 2021 y allá nuestros honorables diputados están pensando cómo se reeligen, cómo le ponen la pistola en la cabeza al Ejecutivo, cómo nos logran coaccionar a fin de no garantizar los resultados. Lamentable, eso no solamente es politiquería de la más barata, sino que es un salvajismo humano, no estar pensando en la vida, no estar pensando en la salud del pueblo salvadoreño. Probablemente lo que tú dices, existe un buen componente del tema y del esquema eminentemente político, pero este es el momento de que las banderas deben de estar a un lado y la única bandera debe de ser la salud y la vida del pueblo salvadoreño. Ministro, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de viernes. Definitivamente que se nos quedan pues muchas dudas ahí respecto a lo que la gente está planteando de la situación. Hay muchos casos que gente dice nombres de empresas, dice nombres de negocios, donde dicen, mire, yo considero que me están violando mis derechos y que definitivamente eso tiene que llegar a conocimiento de ustedes para que en algún momento pues definan si hay necesidad de tomar acción o qué hacer en medio de toda esta situación. Pero de momento pues le queremos agradecer que nos haya visitado y que no sé, quizás usted le quiera mandar un mensaje a ese trabajador que está afligido y que siente que le están violando sus derechos. Primero, todo nuestro equipo de comunicaciones va a tomar todas las denuncias que han caído en la plataforma de ustedes y otras denuncias adicionales y además de ello vamos a fluir más la comunicación e interacción comunicacional con los trabajadores que se sienten preocupados, pero les pedimos que confiemos en Dios en primer lugar, que vamos a salir de esto lo antes posible. Y nosotros como ministerio nos ponemos a disposición ya para verificar cada uno de esos casos de forma específica y ver cómo solventamos la situación. El gobierno no va a dejar desamparado a la clase trabajadora de este país, ni el gobierno de la República, dirigido hoy por el presidente Nayib Bukele, no va a dejar tampoco a las familias más vulnerables en situación incómoda o difícil. Vamos a trabajar duro y Dios mediante, Manuel, Dios nos ayude e ilumine, y el presidente dijo que vamos a hacer una oración colectiva por decreto, pero al final el decreto es opcional, cualquier persona que crea en nuestro Padre Celestial, y Dios quiera, y Dios nos ayude con esa oración de sanear esta tierra, el globo terráqueo en términos generales, porque si en El Salvador estamos sufriendo, hay otras partes del mundo, Manuel, que su familiar ha tenido que caer de forma directa producto del COVID y hay familias enteras incluso que han fallecido en otras partes del mundo. No solo debemos de orar por una cadena de oración espiritual ante nuestro Padre que abogue por El Salvador, sino también que abogue por el mundo entero y sacar adelante todo nuestro globo terráqueo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Manuel. Gracias a usted, ministro, por visitarnos aquí en Hechos AM. Nosotros vamos a una pausa, pero le pedimos que se quede con nosotros porque tenemos más información que de su interés, situaciones de lo que está ocurriendo en las calles en esta mañana de viernes. A partir de hoy, el presidente dijo, iniciamos una cuarentena un poco más estricta, los controles van a ser mucho más y le vamos a plantear qué es lo que está pasando en medio de toda esta situación. Así es que continúe con nosotros, somos Hechos AM, regresamos enseguida.